Hay muchas personas que no se pueden resistir a las invitaciones que le hacen, sean buenas o sean muchas veces malas también. Usted sabe que en este tiempo hay muchas invitaciones. No sé si en algún momento te han invitado a alguna fiesta clandestina. Pero algunos se resisten, otros dicen no, otros dicen es la oportunidad. Usted sabe que en este tiempo parece que hay como un efecto resorte donde la gente estuvo encerrada y parece que hay cualquier excusa como para meterse a hacer fiestas. Y usted sabe dónde son los lugares de más contagio, ¿no? En esas fiestas donde nadie se cuida, donde nadie parece que los controla, ni se controlan unos con otros. Y también en esas salidas que son de amigos, donde no hay mucho protocolo y quizás desafiando a las autoridades, un poco actuando con rebeldía, se juntan y hacen cosas que realmente no tienen que hacer, como por ejemplo compartir el mate, y uno dice, bueno, pero parece que estamos todo bien, hasta que por ahí uno no se midió la fiebre, en esos lugares no te controlan nada, así que en esos lugares justamente son los lugares de más contagio en este tiempo. Pero hay todo tipo de invitación. De repente va a aparecer alguien y te va a invitar a un cumpleaños. ¿Y cuándo lo hacemos? Domingo 18:30. ¿Qué haría usted? Te invitan a un cumpleaños domingo 18:30. ¿Qué haría usted en sus mejores épocas de creyente? ¿Qué haría? ¿Qué haría hoy? Bueno, lo hacemos un sábado, pero 18:30. O una salida por ahí, a algún lugar, domingo 18:30. Lugares que usted, si revisa su agenda, ya la tiene ocupada, y bastante ocupada, porque dice, ese lugar yo lo voy a dedicar para cultivar mi vida espiritual, para estar con el Señor. Pero en algún momento por ahí parece que alguien te borra la agenda y parece que no hay ningún compromiso. Hay gente que se la invita y le gusta probar de todo. Le gusta probar de todo. A todo le dicen sí. Tanto a las salidas como a estas cosas. Inclusive le dicen sí también a veces a los cultos. Es decir, van probando. Otras personas son muy diferentes. Analizan si pueden ir o no. Piensan un poquito. Piensan porque es necesario pensar antes de decir que un sí o un no. Usan el sentido común. Cuando la invitan, es bueno usar el sentido común. Analizar un poquito. Pero hay invitaciones que son irresistibles. La Biblia, por ejemplo, es un libro lleno de invitaciones. Está llena de invitaciones desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La primera invitación que Dios dio en Génesis se encuentra en el capítulo 6, capítulo 7, donde Dios invita a un hombre llamado Noé, porque había hallado gracia ante él, y que le dijo que construyera un arca en el cual se iban a salvar él y los animales que Dios escogiera, pero lo invitó a hacer esa arca. ¿Sabe en cuánto tiempo preparó Noé esa arca? 120 años. Se le llama en la Biblia pregonero de justicia, porque cada martillazo que él daba precisamente era una invitación a cambiar de estilo de vida, a volverse a Dios. Pero, ¿qué haría usted si Dios le dice que está enojado con el género humano y que ha planificado destruir la humanidad, pero que todas las personas que entren en el arca se iban a salvar? ¿Qué haría usted? Creo que haría lo mismo que hizo Noé. Pregonero de justicia significa que se transformó en un predicador de sus amigos. Inclusive se habrán muchos reído de él y habrán hecho canciones mofándose de él, riéndose de esa arca que estaba construyendo. Era el hazme reír de aquel tiempo.
Pero llegó un día, capítulo 7 de Génesis, que Dios le dice: Noé, has hallado gracia ante mí, así que te invito a entrar, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Inclusive le habrá costado mucho también, porque uno que tiene un hogar y uno que tiene hijos, sabe lo que cuesta que los hijos también se puedan alinear al plan de Dios, al propósito de Dios. Tus hijos cuando son chiquitos los dominás como querés, pero cuando van creciendo, estos hijos de Noé, los chiquitos de Noé, tenían ya familia, estaban casados, y no se los podía dominar como él quería, pero los trató de arrear, los trató de encaminar hacia el propósito de Dios, y trató de salvarlos. Pero yo me imagino muchos de los hijos de Noé diciéndole: papá, yo quiero ser como los otros. ¿Por qué tengo que estar todo el día trabajando acá, construyendo este barco del cual todos se ríen? Le habrá costado un poquito arrear la familia para que sigan el camino del Señor, ¿no? Pero la Biblia dice que Noé halló gracia porque él trató de llevar a su familia y que no se descarriara como los demás. Y la invitación preciosa: entra tú y toda tu familia en el arca. Y Dios esperó 7 días. Y Dios, después que entraron todos los animales, Dios mismo se encargó de cerrar la puerta del arca. Cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Y vino el diluvio, la primera invitación, aceptada por una familia, aceptada por un hombre. Ahí fueron salvos todos. La segunda venida del Señor será como los días de Noé. Como los días de Noé, donde la gente no le prestaba atención al mensaje dado por Noé. El arca es símbolo de Jesucristo. Tenemos que venir a Jesucristo para ser salvos. Una gran invitación, de la cual un hombre y toda su familia la aceptaron y fueron salvos. La Biblia comienza con una invitación así, pero termina también con una gran invitación. Apocalipsis 22, 17 dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Gloria a Dios. El Espíritu es el Espíritu Santo. La esposa es la iglesia, la esposa del Cordero. Dice: digan: ven. ¿Qué cosa? Ven, Señor Jesús. La iglesia está anhelante, anhela la venida del Señor, anhela encontrarse con el Señor. La verdadera iglesia del Señor anhela, como una novia preparada, encontrarse con su novio para unirse en un matrimonio eternamente y para siempre. Por eso estamos viendo que en cualquier momento vamos a tener ese encuentro con el Señor. Pero además dice: todo aquel que tenga sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. La invitación a convertirse en iglesia del Señor es para todos los hombres y mujeres, para todos los jóvenes, para todos los adolescentes, para todas las personas grandes, para todas las personas que tengan sed de Dios. La invitación está abierta. Venga y tome del agua gratuitamente. La salvación no cuesta nada porque el Señor pagó el precio y hoy la salvación se recibe por gracia. Gloria a Dios, por medio de la fe. Invitaciones. Uno podría hablar toda la noche de invitaciones que hay en la Biblia. Algunas vienen directamente de parte de Dios, otras vienen de parte de hombres utilizados por Dios, pero al fin y al cabo son invitaciones. Yo quiero que leamos esta invitación que está en Oseas, capítulo 6, versículo 1 y 2, que dice lo siguiente. Aquí es el profeta que invita a todo un pueblo. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Gloria a Dios. Aquí el Señor utiliza al profeta Oseas y nos llama a todos a regresar al Señor. Este es un llamamiento a un avivamiento personal, a un avivamiento nacional. Él invitaba a toda la nación de Israel a volverse a Dios. Invitaba a cada persona individualmente a volverse a Dios.
En esta noche Dios te llama personalmente y te invita a volverte a Él con todo el corazón. Hoy más que nunca necesitamos volvernos a Él. Más que nunca necesitamos un despertar, un avivamiento espiritual para volvernos a Él con todo el corazón. Yo quiero que consideremos la invitación del profeta. Esta invitación, en primer lugar, es una invitación para los que han conocido la intimidad con el Señor. Venid y volvámonos a Jehová, dice esta invitación. Volvámonos a Jehová es como que revela que en realidad hubo un tiempo mejor del que ahora estás viviendo. Volvámonos. ¿Por qué? Porque tenés que recordar un poquito, quizás muchos de los que están aquí en esta noche escuchando el mensaje de la palabra de Dios entienden que han vivido tiempos mejores con el Señor. Un tiempo de comunión íntima con el Señor mejor del que ahora estás viviendo. A ese tiempo es el que el Señor te está invitando a volver. Si hoy estás viviendo un tiempo que fue superado por otro tiempo en el cual vivías en plena comunión con Dios, a ese tiempo es el que el Señor te está invitando a retornar, un tiempo de íntima comunión con Él. Como lo dijo el escritor a los Hebreos, a los que en alguna ocasión han entendido el Evangelio, han gustado las cosas del cielo, han participado del Espíritu Santo, han saboreado la palabra de Dios y el poder del mundo venidero. Dice el escritor, hablo de los que ya conocieron la verdad, aquellos que recibieron el don de Dios, aquellos que participaron del poder del Espíritu Santo, aquellos que disfrutaron del mensaje de Dios, aquellos que experimentaron en su vida el poder que en el mundo está por venir. Hay personas que gustaron de estas cosas. Usted y yo hemos experimentado el sabor del verdadero evangelio, la verdadera predicación de Dios. Poder gustar de las cosas de Dios hace de que en algún momento venga una añoranza sobre nosotros. ¿Recuerda usted cuál fue un día mejor del tiempo que está viviendo hoy? Cuando la presencia de Dios no era incuestionable para usted, usted la sentía siempre. No sé si alguna vez vivió o experimentó el hecho de entrar a la casa de Dios y sentir la presencia de Dios. ¿Sintió alguna vez de visitar a un hermano y cuando usted estaba conversando con él, sintió la presencia de Dios y se quebrantó y usted dice, no puede ser, Dios está aquí en este lugar y está escuchando nuestras palabras y está escuchando lo que hablamos? Y en algún momento sintieron de orar y se manifestó la presencia de Dios. ¿Sintió alguna vez eso? Sea a quien le toque ministrar, en algún momento usted estaba en el culto ministrando, no importara quién cantara, no importara quién predicara, no importaba a quién dirigía, usted venía a experimentar la presencia de Dios. ¿No será que Dios te está invitando a volver a ese tiempo? Porque la manifestación de Dios, el termómetro del culto, ¿cómo se mide? ¿Por los que están ministrando arriba? ¿Por aquel que le toca en turno ministrar? ¿O tiene que ver con las personas que vienen y cómo se encuentran en su vida espiritual? Porque al culto lo hacemos entre todos. De acuerdo a cómo está tu vida espiritual y cómo venís a rendirle culto, eso va a dar la clase de culto que tengamos. El culto no lo hacemos dando palanca de acá para allá, sino que tiene que ver cómo venís al culto para ofrecerle tu adoración a Dios. El grado espiritual lo medimos de acuerdo a cómo venimos de casa.
¿Con cuánta expectativa venimos? ¿Cómo nos hemos preparado para venir a rendirle culto a Dios? ¿No le pasa a veces que uno ha venido mal? ¿Ha venido más parecido a un demonio que a un ángel? Y en la casa hubo un cortocircuito terrible, pero al fin y al cabo, bueno, tuvieron victoria y vinieron. Y después, claro, uno termina el culto diciendo, hoy no estuvo tan lindo como la vez pasada. Pero ¿no será que la culpa la tiene uno y no otro? El culto no lo hacemos lo de acá arriba, lo hacemos entre todos. Amén. ¿Se recuerda usted cuando el gozo por Él era indudable, aún en las más duras pruebas? Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, han pasado pruebas en lo económico. No sé cuántos de ustedes han pasado pruebas con pérdidas de familiares. ¿Cuántos de ustedes han pasado pruebas terribles? Pero yo sé que en las pruebas más difíciles que a nosotros nos ha tocado pasar como familia, nunca Dios nos dejó. Él permaneció a nuestro lado. Tampoco nunca hemos sentido la ausencia de la iglesia. Siempre hubo hermanos y hermanas dispuestos a estar con nosotros para pasar las pruebas juntos, porque de eso se trata la familia de Dios. Pero lo más maravilloso es que el Señor nunca nos dejó solo, nunca. ¿Se acuerda de ese tiempo cuando nadie te decía que había que orar? Hoy hasta parece que te retan para que vaya a orar, como si fuera un castigo. Che, anda a orar. Pero orar es un deleite. ¿Quién no quisiera de usted hablar con Dios? Hay algunos que se desviven por hablar con algún personaje de este tiempo, que es temporal, y no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Algún ídolo que tiene oculto por ahí, dice, si viniera a Rosario, me haría cualquier esfuerzo para estar frente a él, cara a cara. No sé si podría hablar, pero aunque sea lo pudiera contemplar. Hermanos, los cristianos tenemos el privilegio, porque el Señor rompió el velo de arriba hacia abajo, lo partió en dos, y todos los que estamos aquí en esta noche tenemos el privilegio de hablar con Dios cara a cara, por el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. La sangre de Cristo abrió el camino, y hoy tenemos un camino nuevo, limpio por la sangre de Cristo. Tenemos libre acceso a la presencia de Dios. El gran privilegio suyo y el mío es que podemos hablar con Dios. Dios nos escucha y también a su debido tiempo nos responde. Orar era esa expresión inmediata a cada situación vivida. Oramos cuando tenemos problemas, pero también oramos cuando encaramos algún plan para nuestra familia. Oramos cuando queremos darle gracias al Señor y decirle gracias Dios por considerar aún lo íntimo de mi pensamiento. Hermano, a veces no está la palabra en nuestra boca que Dios ya la sabe y nos responde de alguna forma porque es la perfecta voluntad de Dios. A veces Él responde los anhelos de nuestro corazón. No tiene por qué hacerlo, pero Dios, como un buen Padre, hay veces que nos da con algunas cosas, algunos gustos, para que nosotros solamente elevemos una oración, le digamos, gracias Señor por considerarme. No lo merezco, pero tu gracia sobrepasa todo entendimiento. Gloria a Dios. ¿Se acuerda de ese tiempo cuando las actividades en la iglesia eran más que emocionantes y usted quería estar? No hacía falta convocarlo, usted se ofrecía porque quería estar con los hermanos. No importaba lo que había que hacer, lo importante era estar con la gente que ama a Dios. Qué lindo es estar con la familia de Dios, con el pueblo que alaba y glorifica el nombre del Señor. Es hermoso estar en los ambientes de fe, porque alguien siempre te va a contagiar más fe y te va a contar un testimonio y juntos vamos a poder glorificar el precioso nombre del Señor. El estar con los hermanos era un gran privilegio, o es un gran privilegio difícil de evitar. No queremos evitarlo, queremos estar. Y nos hacemos tiempo porque queremos estar con los hermanos. ¿Se acuerda de ese tiempo? Cuando le decía quizás a su esposo o su esposa que poco entendía las cosas de Dios, pero todos los días tienen que estar en la iglesia. Hasta que le decías, pero ya vas a entender lo que es estar con la gente que ama y glorifica el nombre del Señor.
¿Se acuerda de ese tiempo que cuando lo único que le preocupaba era la eternidad de las almas perdidas? Cuando nunca ibas a pensar dejar pasar un culto sin haber invitado y pasado a buscar a alguien para que tenga la posibilidad de estar en un culto y ser salvo. Había un tiempo, no sé si usted se acuerda, de que usted sabía que tenía que venir al culto, pero no voy a ir solo. Tengo que llevar a alguien. Alguien tiene que escuchar, alguien tiene que tener el privilegio de venir a estar expuesto ante el mensaje de Dios. ¿Se puede saber qué te pasó? ¿Dónde está tu celo por las cosas de Dios? Tu amor por Dios y por las almas perdidas, porque el que ama a Dios no puede dejar de amar lo que Dios ama. ¿Dónde quedó tu pasión por Cristo y por su obra? ¿Cuál va a ser tu excusa un día delante del Señor? Porque un día no nos podremos ni excusar delante de Él. Estos creyentes del cual habla Oseas habían dejado justamente ese primer amor. Porque hay un tiempo donde a veces pensamos, que si ya lo invité, ¿cuántas veces lo voy a invitar? Si ya los traje, pero Dios hizo un montón de cosas para que usted hoy esté sentado. Puso gente a orar, puso gente a invitarlo, alguien le cruzó por el camino, inesperado parece, por casualidad, entre comillas, y te habló de Cristo, y te habló y te invitó, y te rehusaste a venir, pero esa persona fue tan insistente que te pasó a buscar, y te trajo, y te sentó, y te presentó a todo el mundo, y estás acá porque alguien te amó de verdad. Pero cuando se enfría ese amor que teníamos por Dios y por su obra, es terrible. Nos volvemos religiosos nomás. Como la iglesia de Éfeso. El capítulo 2 de Apocalipsis habla de la primera iglesia de Éfeso. El versículo 2 dice: estoy al tanto de la obra que realizas. Me he fijado en tu arduo trabajo, en la paciencia que tienes. Sé que no toleras a los malvados y que has examinado cuidadosamente a los que se llaman apóstoles y no lo son, y te has dado cuenta de sus mentiras. Y sé también que has sufrido por mi causa pacientemente y sin claudicar. Sin embargo, hay algo malo en ti. Ya no me amas como al principio. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Y trabaja como lo hacía antes. Si no lo haces, vendré y quitaré tu candelero de su lugar. Amén. Sin embargo, el ojo clínico del Señor mira en lo profundo del corazón, dice: hay algo malo en ti. Ya no me amas tanto como antes, como al principio. Pero tengo esto en tu contra, que has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo. Así que recuerda dónde estabas antes de caer. El llamamiento de Dios. ¿Podés recordar cómo estabas antes de dejar de caer en este estado? A ese estado quiero que vuelvas. A esas obras quiero que vuelvas a realizar. Si no cambias, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. El tema es que no va a quedar la cosa así nomás. Si no hacemos algo, Dios no se queda de brazo cruzado. Él va a accionar. Muchos cristianos se encuentran hoy de la misma manera. No sé qué les afectó. La pandemia, en vez de alertarlos a muchos cristianos, en vez de despertarlos,
Porque no sé cuál fue el efecto que hizo en su vida la pandemia. Los aletargó, los adormeció a muchos. Se enfriaron. Hasta algunos creyentes creen que el virus es más poderoso que el Señor. Se llenaron de miedo, de temor, y ni siquiera sienten la necesidad de estar en comunión. No se dan cuenta del peligro de lo que significa quedar aislado. ¿Sabe cómo un felino trata de cazar a una de sus víctimas? Va haciendo cosas y va haciendo algún movimiento hasta que encuentra algún animal que quedó aislado del grupo, de la manada. Y cuando lo ve aislado, sabe que son cuestiones de segundos, va a caer en sus garras. Son presa fácil para el enemigo. Pero la pandemia, lo que uno pueda estar viviendo en este tiempo, para todo creyente que vive al ritmo del corazón de Dios, pasa lo que dice Lucas 21-28, que dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, cuando estas cosas, lo que estamos viviendo, comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. ¿Cuánto creen que Cristo viene pronto? Amén. Cuando estas cosas comiencen a suceder, porque la Biblia dice: habrá pestes por todas partes. Cuando estas cosas comiencen a suceder, tienen que saber que el tiempo de mi venida está pronta. Consideremos también lo siguiente, que no solamente es una invitación para los que han conocido al Señor de cerca, en intimidad, sino también, en segundo lugar, es una invitación para los que habían sentido la disciplina del Señor. Porque la palabra dice: Él arrebató, hirió. Claro, su pueblo no hizo caso a la invitación. A su pueblo la invitación le entró por un oído y le salió por el otro. Entonces Dios actuó de alguna forma y dice: Él fue que arrebató, Él hirió. Esto demuestra justamente una actividad severa de parte del Señor. ¿Por qué disciplina Dios a sus hijos? ¿Alguna vez usted disciplinó a sus hijos? ¿Alguna vez disciplinó a sus hijos? Si no lo hizo, seguramente hoy está arrepentido. Pero bienaventurado el hijo al cual su padre lo disciplina. Porque no es que su papá o su mamá, cuando lo disciplinaron, no lo estaban amando al hijo. Al contrario, lo disciplinan porque lo aman, quieren que caminen derecho, que vivan una vida derecha, que no se desvíen a un lado ni a otro, que aprendan la obediencia, que aprendan a no rebelarse, que aprendan disciplina. ¿Por qué Dios disciplina a sus hijos? Porque lo necesitan para su bien. Sus hijos necesitan disciplina. Hay personas que se encuentran hoy bajo disciplina divina. Puede ser que el pastor no lo haya disciplinado, puede ser que la iglesia no lo haya disciplinado, pero puede ser porque no contaron lo que hicieron para ser disciplinado. Entonces se la tienen que ver directamente con Dios. Y Dios, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Lo hace para su bien, porque Dios no quiere que te pierda. Hay gente que se pregunta en la casa, hay veces que está en la mesa y se rasca un poquito la cabeza y dice: pero ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Que todo lo que emprendo me sale mal. Todas las cosas que hago no tengo la bendición de Dios. Al contrario, parece que Dios es el que me cierra las puertas. ¿Qué pasa? ¿Qué hago mal? Claro, las invitaciones de Dios a volverse a Él, hay veces que no se hacen caso. Hay veces que el deseo solamente quedó en deseo, no quedó en puesta por obra la palabra del Señor. Todo lo que hago me sale mal. Y a veces que caemos
justamente en la disciplina de parte del Señor. A David le pasó, un hombre que amaba a Dios. Empezó a no llover más, no llovió. ¿Vio lo que pasa cuando no llueve? 3 meses sin llover, 6 meses sin llover, 1 año sin llover, 2 años sin llover, 3 años sin llover. Al tercer año, David dice: Señor, pasa algo que no llueve. Recién al tercer año preguntó. Y Dios le dijo: sí que pasa algo. Claro que pasa algo. Ustedes no hicieron las cosas bien. No hicieron justicia a un grupo que Saúl había hecho mal las cosas. Había cometido una injusticia terrible. Y Dios dijo: no arreglaron eso que hizo mal la administración anterior. Así que también ustedes son culpables. Cuando el cielo está cerrado, cuando no está la bendición, cuando no llueve la lluvia de la bendición, es por algo pasa. Es tiempo de volverse a Dios. Es tiempo de salir de ese estado. Es tiempo de actuar. En una oportunidad se le ocurre traer el arca de la presencia de Dios a Jerusalén, al lugar donde él habitaba. Estaba en un lugar, y el lugar ese era de mucha bendición para la familia que lo cuidaba. Así que dijo: vayamos a traer el arca. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y fueron con toda una comitiva y nadie se quería atrever a decirle algo al rey. Así que lo acompañaron, pusieron el arca del pacto en un carro nuevo, lo ataron unos bueyes al estilo de los filisteos y venían cantando y adorando a Dios rumbo nuevamente a Jerusalén. Cuando menos se dan cuenta, trastrabilla los bueyes, el arca que medio que se cae. Usa, que era uno de sus mejores soldados, extiende la mano para que no caiga el arca, y cuando extiende la mano y toca el arca, cae fulminado por la presencia de Dios. Nadie podía tocar el arca. Y toda la fiesta de repente se convierte en luto. Así que dejaron el arca ahí en camino, dijeron: bueno, esto es raro, pero tenemos que parar un poquito y pensar. ¿Y sabe qué hizo David? Dice: si consultamos a ver si Dios tenía alguna dirección en cuanto a esto de cómo se trae el arca. Vio que dice que la gente emprende cosas y hace cosas y ni siquiera se le ocurre consultar a Dios. Cuando van y examina cómo tenían que traerse el arca, claro, había una forma de traerse el arca del pacto, de moverse el arca del pacto. Era en los hombros de los levitas, no copiando una costumbre filistea. Cierto. Ahí se ve que Dios no dejó nada al azar. Dios dio detalle de cómo se tenía que trasladar Y claro, cuando uno no hace las cosas conforme a la voluntad de Dios, viene el azote, viene la disciplina, viene para que nos corrijamos, para que entendamos cuál es la voluntad de Dios, para que le consultemos. ¿Por qué será que las cosas me salen mal? ¿Por qué no tengo la bendición? ¿Por qué no siento la bendición de Dios? ¿No será, hermano, que Dios tiene mandamiento a las cosas que querés emprender, las cosas que querés hacer? ¿No será que estás faltando, haciendo cosas indebidas? Él arrebató, Él hirió, dice la palabra. Entonces Él nos disciplina porque nos ama. Hebreos 12, 5, 6 dice: ¿acaso han olvidado ya las palabras de aliento que como a hijos se los dirige? Hijo mío, no tomes como algo sin importancia la disciplina del Señor, ni te desalientes cuando Él te reprende, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo aquel que recibe por hijo. Gloria a Dios. Pecar se había convertido en un estilo de vida muy normal para esos creyentes ahí del tiempo de Oseas. El capítulo 4, versículo 1 y 2 habla un poco del contexto histórico del tiempo de Oseas. Dice la palabra: Israelitas, escuchen la palabra del Señor, pues Él tiene un pleito contra ustedes. La queja del Señor es esta: ya hay entre ustedes infidelidad, no hay bondad, no hay conocimiento de Dios. Ustedes blasfeman, mienten, matan, roban,
y cometen adulterio. Es tanta la violencia que los homicidios parecen no tener fin. ¿No le parece un periódico de este tiempo? Dios quiere que la sociedad se vuelva a Él. Dios quiere que nuestra ciudad se vuelva a Él. Dios quiere que nuestra nación se vuelva a Él, para que no seamos disciplinados por su mano amorosa. Yo no sé si usted como cristiano, como hijo de Dios, no está jugando con la tentación, ¿no? A veces uno juega tanto con la tentación que cede a la tentación. No está jugando con el pecado, ¿no? Porque usted cuando criaba a sus hijos también le decía, deja de jugar con eso porque te vas a hacer mal con eso. Deja de jugar con eso, te vas a lastimar. ¿Se acuerda cuando usted le decía a sus hijos? Bueno, Dios también te dice, deja de jugar con la tentación esa. Deja de jugar con ese pecado porque después ese pecado va a terminar jugando con tu vida, con tu familia, con tu destino. ¿Estás cediendo a los reclamos del pecado, al reclamo de la tentación? La idea del pecado, ¿sabe qué es lo que tiene en mente el pecado? Es volverte a capturar. El pecado lo que quiere hacer es volver a convertirse en tu amo. Así como te perdió una vez, te quiere volver a conquistar para tenerte como esclavo nuevamente. Y te aseguro que Él sí sabe cómo hacerlo porque Él te tenía cautivo. Conoce tus puntos débiles. Conoce por qué cosas te volvés loco y que darías cualquier cosa para volver a experimentarlo, aunque sea unos minutitos. ¿Estás jugando ahí al borde del precipicio? Creo que uno no sería tan imprudente de jugar al borde, al precipicio, ¿no? Ahí en el borde. Pero hay veces que hay cristianos que juegan en el borde del precipicio. No han pecado, pero están ahí, al borde, al punto de caerse. Hoy es tiempo de volverse a Dios. ¿Cuándo lo harán, hermano? Ojalá que no sea demasiado tarde volverse a Dios, porque no hay mucho tiempo. Consideremos finalmente que no solamente hay una invitación para los que han conocido al Señor en intimidad y los que han sentido la disciplina del Señor, sino que también en tercer y último lugar hay una invitación para los que se han apartado, para que los que se han apartado se vuelvan al Señor. Dice la palabra, venid, vengan, nos curará, nos vendará. Gloria al Señor. Qué noticia, ¿no? Qué buenas noticias. Nos curará, nos vendará. Dios nos ama. Dios te ama. Dios me ama también, a pesar de que nosotros muchas veces seamos infieles. Él te ama. Con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te prolongué mi misericordia, dice la palabra. A pesar de que nos alejamos muchas veces de sus brazos de amor y misericordia, Él nos sigue amando. Nos sigue amando. Dice el texto, nos dará vida. Nos dará vida. Quizás usted en esta noche necesite vida. Yo no sé cómo anda su vida espiritual, pero si usted necesita vida, la palabra dice, nos dará vida. El texto de la Reina Valera dice, nos resucitará. Quizás ya está muerto en delitos y pecados. Como dice la palabra, la paga del pecado es muerte. Todo aquel que juega con el pecado y anda en pecado no va a recibir otra cosa que muerte espiritual. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que si en esta noche te atreves a creer en Él, aquel tiene un plan con tu vida y lo quiere continuar y lo tiene en mente. Él tiene pensamiento de paz para ti, tiene un gran propósito para hacerte bien. No importa el agujero que estés metido o
cuán lejos esté de la presencia de Dios. Quizás el pozo sea hondo, como el Salmo 40 dice, es un hoyo, es un pozo de desesperación. De ahí el Señor te hará sacar. De ahí el Señor extenderá su mano. Dice la palabra, nos levantará. Eso significa, te pondrá de pie nuevamente. Quizás estás caído, estás derrumbado. Pero la palabra dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación y afirmó mis pies sobre la peña. La peña se llama Jesucristo, gloria a Dios. Proverbio 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, gloria a Dios. Quizás estés caído, pero en esta noche hay noticia para tu vida. Él te quiere levantar nuevamente. No sé cuántas veces hayas caído. Él en su gran amor, en su gran misericordia, te vuelve a levantar. Y termina diciendo, viviremos delante de Él. Porque ese es el propósito de Dios, que vivas delante de su presencia. Significa que Él te va a restaurar. Él no te tira como un desecho, Él no te desecha, Él te restaura. Significa hacerte nuevamente o convertirte en el estado anterior cuando estabas bien. Él te restaura por completo, como se lo dijo a Jeremías capítulo 19, versos 15-19, dice, por tanto así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Gloria al nombre del Señor. Yo te restauraré, dice la palabra. Yo te restauraré. No enviará a otro, no le dará la tarea a otro. Él con sus manos poderosas te va a transformar en ese estado glorioso que un día tenías. Por lo tanto, en esta noche vuelva hacia el Señor, mientras tenga tiempo de responder al llamado que Dios hace a tu vida. Como dice la palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Vuélvete a Él, gloria al Señor. Vuélvete a Él porque Cristo fue herido y fue molido por tus pecados. Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por tus pecados, todas tus transgresiones, tu indiferencia, tu estado de debilidad, todos tus pecados pasados, presentes e inclusive futuros. Dice la palabra, Él fue herido por esas rebeliones, fue molido por tus pecados. El castigo de tu paz fue sobre Él. Esa paz que se te pierde, que se te esfuma cuando uno da lugar al pecado. Esa paz que perdiste es la que el Señor te quiere restaurar en esta noche. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros fuimos curados. Él tiene el poder de sanarte, meter la mano en tu interior y sanarte allí donde ningún médico, ninguna medicina puede entrar. El poder del Señor te pudo hacer nuevo, gloria a Dios. Él tomó tu lugar en el juicio. No tienes por qué morir. No tienes por qué dar lugar al pecado, no tienes por qué debilitarte. El Señor hace las cosas nuevas. Cristo fue resucitado y vive ahora para darnos nueva vida. No tienes por qué permanecer muerto en tu pecado. En esta noche venga Cristo y Él restaurará su alma. ¿Estás abatido y estás desesperado? Hay un tiempo donde la oveja parece que queda pata para arriba. No puede darse vuelta, se desespera. Ve inminente la muerte sobre ella. Pero cuando el pastor escucha ese balido casi que ya no puede ni siquiera oírse de esa oveja abatida, se acerca y lo primero que hace, la da vuelta con mucho cuidado. Y como no puede ponerse en pie porque le falta oxígeno, ¿sabe qué hace? La toma en sus brazos y la carga sobre su hombro. El salmista dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. ¿Cuánto necesitan ser confortados por el Señor? Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Gloria a Dios. Pero Él quiere en esta noche confortarte, restaurarte.